A los turistas les encanta llevarme, soy la cereza de su viaje. Luego van a contar toda su vida sobre la chica hippie de Hollywood a la que llevaron a un rancho de película. ¿Me llevas? La chica hippie que hace autostop en Érase una vez en Hollywood no tiene un arco clásico de personaje. Ella no enfrenta un conflicto interno, ni elige o cambia por los eventos. No se transforma al final de la película. Incluso Tarantino la quita del final como si le diera lástima, aunque es el personaje más llamativo del rancho de Spahn. Pero si empiezas a analizar el contexto histórico de este personaje, te sorprende cuántos detalles documentados y verídicos incorporó Quentin Tarantino en esta imagen. De hecho, sin entender el contexto de la época de Estados Unidos en los años 60, es imposible captar todo esto por completo desde la primera vez. ¿Quiénes eran los hippies? ¿Pacifistas y niños de las flores? ¿Un movimiento libre o un culto destructivo? ¿Cómo impactó el asesinato de Sharon Tate la imagen de los hippies? ¿Por qué a Charles Manson a veces se le llama el hombre que puso fin a este movimiento? ¿Y él mismo era un hippie o simplemente un psicópata loco que no tenía nada que ver con ellos? De eso vamos a hablar en este video. Hay una escena que probablemente la primera vez que la veas no te hará pensar mucho. Lo más seguro es que simplemente la tomes como una presentación de los personajes y sigas viendo la película. Los hippies caminan por la calle tarareando una canción alegre, y junto a ellos un perro mueve la cola felizmente. Luego hurgan en los botes de basura, encuentran comida y se van tranquilos. Todo esto dura unos 50 segundos y parece absolutamente inofensivo. Simplemente es un grupo de chicas, un poco extrañas, pero claramente no peligrosas. Una escena típica de la época, pero eso es solo a primera vista. En realidad, en esta breve escena está codificado mucho más de lo que parece. Estas chicas son representantes de la subcultura hippie, también conocidos como hijos de las flores, quienes promovían el rechazo a la propiedad, el pacifismo y la paz. Que hurgaran en los botes de basura es totalmente cierto, pues muchos hippies practicaban el freeganismo, vivir tomando comida incluso de la basura como protesta contra el consumismo. Las chicas parecen absolutamente inocentes, ingenuas, incluso un poco conmovedoras, pero todo esto cambia si no se sabe un hecho. ¿Y qué canción están cantando? Esta canción fue escrita por Charles Manson, uno de los asesinos seriales más famosos en la historia de Estados Unidos. Pero yo los conozco a los tres. Sí, el rancho Spahn. ¿Y dónde estamos? Estamos en el maldito Hollywood. Caray, toda una generación creció viendo cómo estas personas matan a otras personas. Perdón, no entendí que son viejos amigos. Mira, pelirroja, de todas formas voy a entrar. Soy el diablo y he venido a hacer el trabajo del diablo. Admitan que ahora esta escena ya no parece tan inocente. Por ejemplo, aquí hay imágenes reales donde los seguidores de Charles Manson están cantando precisamente esta canción.
Por cierto, hasta hay un perro aquí. Igual que en la película de Tarantino, el asesinato de Sharon Tate marcó un antes y un después, y no es casual que Tarantino muestre a estos hippies con esa imagen de fondo. El vaquero es el símbolo del viejo Hollywood, de sus mitos sencillos y valores antiguos. Es el mundo de Rick Dalton y Cliff Booth. Y estas chicas pasan junto a esa imagen, cantando alegremente la canción de un maniático, dejando simbólicamente esa imagen atrás. Ahí comprendes en qué radica el talento de Tarantino como director. En solo 50 segundos captura la esencia de un movimiento, sus contradicciones, el fin de una época y la sombra de una tragedia futura. Al mismo tiempo lo adereza con simbolismo y, a la vez, muestra todo con un realismo casi documental. En ese momento, Tarantino parece hacernos la pregunta de cómo estas criaturas, a primera vista inofensivas, terminaron estando involucradas en la sangrienta masacre en la casa de Polanski. Basta recordar que las víctimas recibieron decenas de puñaladas y entre ellas estaba Sharon Tate, que estaba embarazada, y lo hicieron esas mismas chicas simpáticas que acabamos de ver hurgando en los contenedores. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cuándo todo salió mal? En Había una vez en Hollywood, Tarantino cambia el final real de esta historia, enfrentando a los hippies con Cliff Booth y su perro. Pero en realidad, todo terminó de otra forma. Que la autoestopista hippie no tenga un arco clásico es una decisión consciente, no una omisión, porque dentro de esta historia ella no necesita convertirse en alguien más. Todo lo importante ya le sucedió antes de que comenzara la trama. Tarantino muestra a través de ella no solo a una persona, sino a todo un movimiento con sus ilusiones, creencias y contradicciones. Ella representa la imagen colectiva de los hippies de finales de los 60 y, en mi opinión, Tarantino lo logró de forma precisa. Por cierto, hay una coincidencia curiosa con el nombre de esta heroína, ya que en la película solo la llaman Kiska. Amamos a Kiska. Pero en el libro Érase una vez en Hollywood, ella tiene un nombre: Debra Jo Hillhouse. Y lo interesante aquí es que a una actriz con un nombre muy parecido, Brenda Hillhouse, se le puede ver en otras películas de Tarantino. Ella fue la rehén de Richie Gecko en Del crepúsculo al amanecer. Ni siquiera pienses en intentar escapar de nosotros, porque tengo 6 amigos y todos corren más rápido que tú. ¿No quieres ver la televisión conmigo? Y también la mamá de Butch en Pulp Fiction. Butch, apaga la tele. ¿Qué pasa? Tenemos un invitado importante. Por cierto, el perro de Cliff también se llama Brandy. ¿Cómo te fue en el día? Y mira lo que te traje. Según los datos del sitio IMDb, Brenda Hillhouse no solo es una actriz que actuó con Quentin, también fue la maestra de actuación de Tarantino. Tal vez sea solo una coincidencia, o quizá es una referencia personal de Quentin. Creo que notaron que en Había una vez en Hollywood, a menudo escuchamos la radio sonando de fondo a través de las bocinas del auto. Son grabaciones reales de estaciones de radio de esa época con noticias verdaderas. Por ejemplo, en la escena donde Cliff Booth lleva a Rick Dalton borracho a casa, escuchamos una noticia así. Tras reanudarse los combates en el sur de Vietnam, más de 1000 comunistas Vietcong han sido asesinados. Los estadounidenses... Y justo después de eso, el auto pasa junto a un grupo de hippies y escuchamos un comentario grosero de Rick. Los hippies son unos bastardos asquerosos. Esta unión no es casual. Tarantino pone intencionalmente el tema de Vietnam junto al de los hippies porque uno creció al lado del otro. Los hippies eran opositores activos a la guerra. La protesta contra la guerra fue base moral del movimiento, por eso les decían hijos de las flores. La imagen más poderosa y que sigue vigente hasta hoy fue
fue dada al mundo por el fotógrafo francés Marc Ribot. El 21 de octubre de 1967, durante una protesta frente al Pentágono, él fotografió a una joven frágil con una flor frente a soldados armados de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Esa imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en un ícono del movimiento contra la guerra, una fe pura, casi religiosa, en que el amor es más fuerte que las armas. Los actores son una farsa. Dicen lo que otros les escriben y matan gente de mentira en telenovelas tontas. Mientras tanto, la gente muere de verdad todos los días en Vietnam. Los hippies originalmente eran precisamente una contracultura, no solo una moda juvenil o un estilo de vida, sino una protesta consciente contra el orden existente. Negaban la autoridad como tal y despreciaban a todos los representantes del sistema, desde los políticos hasta los policías. Lárguense, cerdos apestosos. ¡Qué loco! Ellos veían al Estado como una fuente de violencia, mentiras y represión de la individualidad. Además de su actitud hacia el poder, los hippies promovían el amor libre. No es casualidad que casi de inmediato, sin ninguna vergüenza, le ofrezca a Cliff una especie de servicio por servicio, como si fuera algo completamente natural. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años, digo? Pues en general. Ese probablemente es un comportamiento habitual para ella. En teoría, eso significaba rechazar los celos, el matrimonio y la moral burguesa en favor de la sinceridad y la libertad corporal. El amor y la sexualidad debían ser espontáneos, informales y sin compromisos, como símbolo de la liberación del ser humano de las reglas impuestas. En la práctica, esto funcionaba de forma diferente, pero hablaremos de eso más adelante. Por cierto, fíjense en sus axilas sin depilar. No soy tan joven. Soy demasiado viejo para que me acusen de seducción. El regreso a la llamada belleza natural era una parte importante de la ideología hippie. Se creía que afeitarse era una construcción artificial impuesta por la industria de la moda y la generación de sus madres. No todas dejaron de afeitarse por completo. Muchas hippies seguían cuidándose, pero la tendencia estaba presente. Describir todo el movimiento hippie en un solo video es claramente irreal. Había de todo: música, influencia de prácticas y filosofías orientales, experimentos en psicodélicos con la conciencia, sustancias e intentos de ir más allá del pensamiento occidental. Era un enorme crisol cultural. Y en general, si vemos la base ideológica, era más bien positiva, al menos a nivel de declaraciones. Paz, rechazo a la violencia y la guerra, búsqueda de una vida diferente. Pero surge la pregunta: si todo esto trata sobre el amor y el pacifismo, ¿cómo es que precisamente de este entorno surgió uno de los asesinatos más brutales de Estados Unidos en los años 60? Quizás los atacantes en realidad no eran hippies. Quizás la familia de Manson era algo aparte, sin relación con el movimiento. A Charles Manson y su familia se les llama casi los asesinos del movimiento hippie, lo cual tiene cierta lógica. Los hippies eran algo sucios y molestaban a muchos. Malditos hippies asquerosos. ¿Quieren que me vea como un hippie? La sociedad los veía como personas extrañas y excéntricas, pero en el fondo eran soñadores inofensivos. Después del asesinato de Sharon Tate y sus amigos, esa ilusión se desmoronó en un instante. Cuando en todos los canales de televisión mostraron imágenes de jóvenes de cabello largo y sonrisas, responsables de una masacre brutal, América quedó en shock. La imagen del rebelde bondadoso se destruyó. Ya no era posible fingir que solo eran dulces niños de las flores inofensivos. Funcionó una lógica simple: si algo parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato. Eso fue exactamente lo que pasó con la familia de Manson. Se veían como hippies, hablaban como hippies, vivían como hippies. Y después de lo que pasó en la casa de Roman Polanski, nadie realmente se puso a investigar quiénes eran en realidad, y la actitud hacia los hippies cambió radicalmente.
Las personas que antes vivían abiertamente y con tranquilidad empezaron simplemente a temer por su vida. Desapareció la sensación de seguridad. En Había una vez en Hollywood hay una escena clave donde Sharon Tate lleva a una autoestopista. Solo voy hasta Westwood Vera. Bueno, aunque sea hasta ahí, no somos orgullosas. Suban. Gracias. Hablan amablemente, se ríen como si fueran viejos amigos. Bueno, que tengas un buen viaje. Gracias. Y que te la pases bien. Muchísimas gracias. Bueno, ya está, cuídate. Cuídate. Y eso era normal para esa época. Hasta agosto del 69 realmente vivían así. Después ya no. La gente empezó a comprar armas, las cercas se hicieron más altas, las puertas más fuertes y la confianza en los desconocidos desapareció. Naturalmente, junto con esto, también cambió la actitud hacia los hippies. Dejaron de ser un símbolo de libertad y se convirtieron en una amenaza potencial. Entonces, ¿se puede llamar a la familia de Manson hippies? ¿O era una secta disfrazada de contracultura? Primero hablemos del propio rancho Span, a donde Kiska lleva a Cliff. O sea que tú y otros amigos como tú, todos viven en el rancho Span. Sí. Algunos piensan que eso fue algo único y excepcional. En realidad, no lo fue. Fue solo uno de los muchos focos similares de vida contracultural que surgieron a finales de los 60. Decepcionados de la ciudad, la carrera y la propia idea de una vida normal, decenas de miles de hippies en todo el país comenzaron a crear las llamadas comunas, comunidades construidas bajo reglas alternativas. La mayoría de las veces eran asentamientos rurales, lejos de las grandes ciudades y del gobierno. ¿A dónde se fue todo el mundo? Para principios de los 70, historiadores estimaron que en Estados Unidos había más de 10.000 comunas con unas 750.000 personas. Admitan que la cifra impresiona. No es un grupo pequeño, sino un experimento social a gran escala. Había grandes comunas agrícolas con cientos de personas y pequeños grupos de amigos que rentaban una casa en lugares apartados. Muchas de estas comunidades surgieron en California, donde los hippies se establecieron en lugares apartados, cultivaron huertos, buscaron vivir de forma autónoma, criaron a sus hijos fuera del sistema escolar y practicaron la propiedad colectiva y libertad de costumbres. Bienvenida a la comunidad. Gracias por recibirme. Gracias por llevar a Kiska a casa. No hay problema. Por eso, en este contexto, el rancho de Span no es algo único. Un dueño mayor deja que los jóvenes vivan ahí. Eso pasaba a menudo, normalmente, a cambio de ayuda con las tareas del rancho. En varios estados, los terratenientes rentaban viejas granjas a hippies por una suma simbólica para que cuidaran la tierra. Entonces, ¿permitiste que esos hippies vivieran aquí? ¿Pisclía? Sí. Ella me quiere. Es decir, Charles Manson es solo uno de cientos de líderes de comunas, con la única diferencia de que sus ideas resultaron ser literalmente mortales. Las similitudes entre el culto de Manson y los hippies incluyen también el lenguaje y la retórica. Manson apelaba al amor, la libertad, el despertar de conciencia y negar el viejo mundo. Sus discursos mezclaban filosofía oriental, imágenes bíblicas y consignas hippies. Para alguien externo esto parecía una locura, pero para los jóvenes hippies era familiar y hasta convincente. En segundo lugar, el rechazo a la familia tradicional. Los hippies negaban el modelo clásico como un constructo burgués. Manson hacía lo mismo, pero de forma más radical. Proponía una familia sin padres, matrimonios ni lazos personales, solo un todo común. No por nada su secta se llamaba informalmente La Familia. En tercer lugar, el culto a alejarse de la civilización. Vivir en un rancho y sentir el regreso a los orígenes es un tema hippie. Manson solo se sumó a una tendencia ya existente. En cuarto lugar, el antisistema y el desprecio por la ley. Los hippies rechazaban al Estado, la policía, tribunales y ejército como instrumentos de violencia. Manson tampoco inventó nada aquí, simplemente se aprovechó de esto. En quinto lugar, las sustancias como herramienta para expandir la conciencia. Por supuesto, lo condenamos categóricamente. Para los hippies,
Las sustancias eran una forma de salir de los límites del pensamiento habitual. Para Charles Manson, eran una manera de destruir las fronteras personales y aumentar la sugestionabilidad. La diferencia no estaba en la forma, sino en el objetivo. Pero a diferencia de la mayoría de las comunidades, lo principal desapareció muy rápido con Charles Manson: la libertad. Donde los hippies declaraban la ausencia de jerarquías, Charles Manson estableció una rígida verticalidad de poder. Donde se hablaba de la libertad individual, él la reemplazó por una sumisión total. Su familia dejó de ser una comunidad y se convirtió en una secta con una única fuente de verdad. Y para entender cómo sucedió esto y sobre todo por qué, necesitamos volver a nuestro personaje. Si no sabes nada sobre la familia de Manson y sobre cómo influía en las personas, Kiska realmente parece solo una chica hippie inofensiva. A los turistas les encanta llevarme. Soy la chispa de sus vacaciones. Luego, toda su vida contarán sobre la chica hippie de Hollywood a la que llevaron al rancho de cine. En la película no se dice nada sobre su pasado, pero en el libro Érase una vez en Hollywood, que Tarantino publicó después, se revela su historia previa. Se fue de casa con Charlie Manson cuando tenía solo 15 años, y lo más extraño es que su padre no solo no se opuso, sino que después él mismo quiso unirse a Charlie Manson. Aquí, por supuesto, se mezclan la ficción de Tarantino y hechos reales, pero es cierto que Manson tenía un talento sorprendente para manipular a las personas, especialmente a las chicas jóvenes y, a menudo, menores de edad. Él exigía una ruptura total con la familia anterior, el rechazo del yo anterior, de ahí la ausencia de nombres. Con sus ideas locas, lograba tener un control total sobre sus mentes. Las chicas que vivían en el rancho literalmente idolatraban a Manson. Él se convirtió para ellas en una especie de profeta. Ahí me tuvieron 2 semanas encadenado, llevándome a trabajar, en agosto, en plena temporada. Desde entonces, juré no volver a romperle la mandíbula a un policía. Sí. Le vas a caer bien a Charlie. Por supuesto, su poder se extendía no solo sobre sus pensamientos, sino también sobre sus cuerpos. Le habrías caído bien. Ángel, espera. Bueno, tal vez en otra ocasión. Además, él usaba hábil y conscientemente a las chicas como un recurso para influir, seducir e infiltrarse en ambientes ajenos. El ejemplo más ilustrativo y absolutamente real de la vida es la historia con Dennis Wilson, el baterista del grupo The Beach Boys. En 1968, Wilson recogió a varias chicas hippies que hacían autostop. Ellas le pidieron ir a su casa, donde él pasó la noche con ellas. A la mañana siguiente, Manson y su compañía ya estaban en la puerta de la casa. En la casa de Wilson llegaron a vivir hasta 10 seguidores de Manson. Charlie también aparecía, tocaba música y hablaba sobre el amor y el fin del mundo. Wilson estaba fascinado por la atmósfera y la gente, y claro, por las chicas, hasta que notó que Charles Manson claramente no estaba en sus cabales. Creo que ahora el viaje de Cliff Booth con Kiska ya no parece tan inocente. Ella literalmente llevó a Cliff a la secta. ¿Me das un aventón? Vamos. Quería que Cliff conociera a Charlie. Tal vez también pincharon la llanta a propósito para que Cliff se quedara en el rancho. ¿Fuiste tú? Pero Cliff resultó ser un hueso duro de roer. Cámbialo. Vete al diablo. El libro describe en detalle cómo Charlie literalmente entrena a Debra. Él le enseña a entrar en casas ajenas y a realizar tareas cada vez más extrañas y humillantes, poniendo a prueba el grado de su sumisión. Una noche, él la envía a la casa de unos ancianos ricos, no para robar, sino como experimento psicológico y muestra de control total, ausencia de voluntad y miedo en ella. Paralelamente, Manson le enseña a ser observadora, cómo determinar quién vive en la casa, si hay niños, la edad de los dueños, cómo identificar al dueño por los detalles del hogar. El libro de Tarantino es muy explícito y por las reglas de YouTube no puedo contar todo, pero créanme, tiene mucho contenido impactante.
¿Qué se puede decir al final? ¿Era Charles Manson un hippie? Formalmente sí, pero en esencia difícilmente. Él fue alguien que supo aprovecharse de las debilidades de su sistema, mostró el verdadero valor de sus ideas y a qué podían llevar al final. Los hippies intentaron reinventar la rueda, pero se toparon duramente con la realidad. Ellos veían a la sociedad como un mecanismo roto desde el principio. La guerra de Vietnam, el racismo, el conformismo, el culto al consumo y el capitalismo. A sus ojos, la vieja bicicleta iba en la dirección equivocada, así que decidieron no arreglarla, sino tirarla al diablo y construir una nueva desde cero. El problema es que subestimaron dos cosas. Primero, la naturaleza humana. Cualquier sociedad, incluso la más libre, rápidamente reproduce jerarquías y poder si no se los limita con reglas. Surgen de manera espontánea y la mayoría de las veces en su forma más cruda. En segundo lugar, sobreestimaron el grado de madurez de la persona sin restricciones externas. La libertad sin responsabilidad no funciona para todos. Para la mayoría, se convierte en caos o en sumisión a quien habla más fuerte y con más seguridad. Querían eliminar las reglas sin entender que las reglas no solo son una herramienta de opresión, sino también una protección contra los depredadores. Porque, en esencia, el Estado, en su forma ideal, es precisamente un contrato social, en el que entregas parte de tu libertad a cambio de algo, incluida la protección. En este sentido, su choque con la realidad era inevitable, aunque en ello hay muchos aspectos, tanto positivos como negativos. Eso es simplemente una utopía, y Débora se convierte en el ejemplo perfecto. Una persona que sinceramente creía que estaba obteniendo libertad, pero al final terminó bajo control total. Recuerden que sobre Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino puedo hablar horas. Y no es una figura retórica, es un hecho real. De hecho, esta ya es la sexta parte del análisis de esta película. Y la duración total de estos videos ya superó las 2 horas. Pueden comprobarlo ustedes mismos. Dejaré el enlace a la lista de reproducción. Analicé a detalle a Cliff Booth y Rick Dalton, hablé de Bruce Lee, los dobles de acción y dediqué un episodio especial a Brandy, la perra de Cliff. Así que si les gusta el cine de Quentin Tarantino y este tipo de análisis, no dejen de echarle un vistazo, realmente hay mucho contenido interesante. Revisen la página principal del canal. Además de Tarantino, hay muchas más películas y personajes. Y como siempre, escriban en los comentarios qué película les gustaría ver en el próximo análisis. Procuro leer todos los comentarios y a menudo me guío precisamente por sus sugerencias.